Policías y ladrones, ya no sé ni cuál es cuál. Solo sé que aquí las cosas cada vez están más mal. Policías y ladrones, ya no sé ni cuál es cuál. Solo sé que aquí las cosas cada vez están mal. Y pagar una deuda privada que además es extremadamente alta y que no guarda relación con el costo de la vida. Por lo tanto, estamos viendo que este artículo 114 y todo lo que conlleva es claramente una política pública súper contraproducente, que no tiene ningún sentido, que no guarda ningún bien colectivo y que pone al Estado en una situación bastante compleja porque, tal como lo dijo un diputado que estaba ese día, no recuerdo el apellido, pero era un diputado de derecha, porque él dijo que era de derecha, esto podría conllevar a que otra persona que tiene un contrato con el Estado, con otra concesión o con otra forma, también le solicita al Estado, ¿no es cierto?, que cree leyes para obligar que las personas que le deben dinero le paguen. Por lo tanto, esto pondría al Estado como un recaudador de deudas privadas, lo cual no tiene ningún sentido, y claramente el artículo 114 es un artículo que está de más, que está absolutamente descontextualizado y que comete un abuso y en ningún caso una ayuda a la sociedad en su conjunto. Profesor, aquí podemos decir, y para que la gente lo entienda con respecto a esto, que aquí hay 4 cobros por un mismo hecho, porque tenemos, ¿cierto?, la infracción bajo el artículo 114 por andar sin un dispositivo, con el dispositivo bloqueado. Tenemos el artículo 42 de la ley de concesiones, que también es una multa por la deuda. Tenemos el cobro de la deuda y además tenemos los intereses de la deuda. O sea, prácticamente un mismo hecho tiene 4 sanciones al mismo tiempo, ¿cierto? Así es, pues claro, además, y ahí están todas las herramientas que la ley le da a la autopista para cobrar, y a eso le sumamos el Estado. Entonces, al final vemos que esta transgresión tiene unos castigos que son draconianos y que son inentendibles. O sea, se imagina usted que usted tuviese una deuda con por decir, con el Banco Santander, no pagó la cuota del crédito consumo y le cobren cuatro cuentas por esa deuda, la deuda, los intereses, una multa que puede aplicarle el banco por no pagar, y además el Estado diga, y usted también me va a pagar, y además si no paga, no puede circular con su vehículo. O sea, es algo que no se entiende, es algo que está absolutamente fuera de contexto. Fíjese que una vez nosotros planteábamos el derecho a la libre circulación, que es el artículo 19 de la Constitución chilena, si no me equivoco, en la letra 7A, donde dice que todos chilenos tenemos derecho a circular libremente por calles y caminos del país. Nosotros tratamos en una oportunidad de entablar esto como un derecho de libre circulación y que lo estaban quitando un derecho constitucional. Entonces queríamos presentar en su momento algún tipo de proyecto, demanda colectiva que acudiera a ese artículo, pero lo encontramos con algunos asesores legislativos y algunos abogados que nos dijeron, es que sabes que ese artículo se refiere a la libre circulación de las personas. Eso significa que si yo quiero circular por la autopista con la patente A, pero no puedo porque la tengo bloqueada, puedo circular con la patente B. Entonces no me están quitando el artículo o no me están aplicando libre circulación, porque yo puedo circular igual con diferentes placas patentes, no con la que tengo la deuda, sino que con otra. Entonces como que se nos cayó un poco el argumento de la libre circulación garantizada por la Constitución chilena. Pero sin embargo, creemos que es súper importante que el Ejecutivo de turno hoy día se haga parte de este proyecto de ley y le ponga suma urgencia, porque hay ciertos proyectos de ley, profesor, que necesitan el apoyo del Ejecutivo para poder avanzar, porque son de interés del Ejecutivo y hay recursos de por medio que son los que hoy día reclaman las municipalidades, porque las primeras que se van a oponer a este avance de este proyecto de ley van a ser las municipalidades y el Ejecutivo, hacia el Parlamento. ¿Usted cree que el Ejecutivo hoy día va a tener voluntad de patrocinar un proyecto de estas características o no va a tener voluntad, porque aquí el Ejecutivo va a tener un problema, mejor dicho, con las concesionarias si esto avanza, porque las concesionarias después van a decir, oye, pero si no tenemos la garantía que tú lo ofreciste como Estado? A ver, mira, en primer lugar, estamos hablando de un artículo de la ley de tránsito. Por lo tanto, aquí, en estricto rigor, la opinión de las concesionarias no debiera ser una opinión relevante, porque es una ley de tránsito, una ley nacional. Aquí no estamos hablando de contratos, no estamos hablando de cambiar la forma ni las reglas de la concesión.
es una ley de tránsito, por lo tanto, la verdad es que no debiera preocupar tanto la opinión de las concesionarias. Ahora, si el Estado, en este caso el gobierno, se va a sumar a esto, la verdad es que esto ya es política, esto ya es un tema político, esto ya no es un tema técnico, y la política, la verdad es que muchas veces no guarda relación con la razón técnica que haya detrás de una solicitud. Usted puede tener toda la razón del mundo en pedir algo, pero la política tiene otros canales y tiene otras variables por las cuales toma sus decisiones, ¿ya? Yo creo que aquí estamos en algo similar, ¿ya? Estamos en un punto en el cual esto ya empieza a tomar riesgos políticos. Yo creo que el gobierno, no creo que el gobierno tenga un especial interés, ¿ya?, ni una visión muy particular en función de mantener un artículo tan abusivo como este. No creo que lo tenga, ¿ya? Da el carácter de un gobierno de izquierda, con la coalición de partidos políticos que lo representa. No veo un motivo ideológico. Si este fuera un gobierno de derecha, sí que lo vería, porque la derecha sabemos que tiene una perspectiva ideológica mucho más proclive a defender estas situaciones. La izquierda no. Por lo tanto, no creo que haya un motivo ideológico. Pero yo creo que aquí lo que hace falta para que el gobierno finalmente se sume a esto es que vea que hay un apoyo transversal. El gobierno no tiene mayoría en el Parlamento. Y esto es algo que tiene que pasar por el Parlamento. No tiene mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Por lo tanto, en la medida que el gobierno vea que hay apoyo transversal que va más allá de sus filas, sino que también traspasa a parlamentarios de la derecha y que esto tiene muy buenas posibilidades de salir aprobado y además tiene un apoyo que es bastante transversal, yo creo que esa es la motivación que requiere el gobierno. Por lo tanto, aquí yo creo que el trabajo que se tiene que hacer es un trabajo de seguir sumando parlamentarios que en función del sentido común y del bien colectivo apoyen una moción como esta, y ahí el gobierno yo creo que se va a ir motivando un poco más. Yo creo que por ahí pasa buena parte, ¿no es cierto?, del apoyo que pueda tener el gobierno en este sentido. Lo que sí, profesor, ese día incluso estaba ahí el subsecretario, o sea, el subsecretario del día de Transporte, que fue el Ceremi de Transporte, Jorge Daza, el cual nosotros ya le habíamos planteado el año pasado este proyecto de ley. De hecho, lo presentamos el año pasado y lo habían rechazado, por lo que yo le digo, que tiene que ser patrocinado por el gobierno de turno, y tuvo que esperar un año para volverlo a presentar. Hoy día, cierto, acogen la idea de legislar, pero le preguntamos ese día a Jorge Daza en el pasillo, cuando nos preguntó qué estábamos haciendo, y le comentamos, y dijo, no, Manuel, es imposible. Usted sabe que eso es imposible de avanzar porque no se puede. Nosotros sabemos que se puede, con todo se puede, pero él nos decía desde esa mirada. Hoy día, claro, Jorge Daza es su secretario de Transporte, pero aquí también pasa un poco de tema de transporte. Recuerde que Andrés le pide a la comisión que comparezca la ministra Jessica López, que comparezca el director de concesiones, Juan Manuel Sánchez, que es la piedra de tope todo de estas conversas. Usted ha estado con nosotros en reuniones con el gobierno, y el señor Juan Manuel Sánchez, director de concesiones, es una de las piedras a tope. Y también tiene que ver un poco el ministro de Transporte, en este caso. Entonces, en ese contexto, ¿cómo enfrentamos hoy día este levantamiento y motivamos o exigimos o presionamos, como quiera llamarlo, al gobierno de turno que se haga parte de este proyecto y que le ponga su urgencia, por ejemplo, que es relevante, porque si no es un proyecto más que va quedando ahí en carpeta, y que es como unos proyectos que a veces terminan en 3 años, en 2 años, 4 años en una gaveta en el Senado, en el diputado en este caso. Bueno, yo creo que el camino es el que se está haciendo. Yo creo que esto cuando se llega a una instancia formal legislativa como en la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, la cual toma nota y cita a los personeros responsables de esta área, que son la ministra de Obras Públicas y el ministro de Transporte, yo creo que eso va generando camino. Mire, la verdad es que defender el artículo 114 es bastante difícil. Es bastante difícil,
porque son escasos los argumentos que puede haber para defender esta situación. Entonces, no hay mucho argumento, no hay mucho de dónde agarrarse. Y es muy interesante que los ministros de esta área vayan, se sienten los diputados y le digan a los diputados por qué sería bueno que esto siguiera manteniéndose. Porque en la orfandad de evidencias, de motivos, de razones para defender esto, yo creo que se va desnudando la precariedad y la magnitud de este abuso. Entonces, esto yo creo que va a generar un momento en el cual las autoridades de turno, en este caso el gobierno, ministros y todos los personeros que hay para abajo en cada una de esas instancias, se den cuenta que esto ya tiene poco sentido. Es bastante difícil para un ministro, me imagino, ir a sentarse delante de diputados a defender algo que no se puede defender. Porque ya no es un tema de opinión, ahí por lo menos hay que tener una discusión y seguramente los parlamentarios le van a hacer preguntas en función de lo que ellos han visto. Y si no hay respuestas claras, la verdad es que puede ser bastante bochornoso para los ministros de turno el poder estar ahí. Entonces yo creo que este es el camino es plantear los temas de manera formal en las instancias que corresponden, en este caso en el Parlamento, y empezar a tratar este tema con altura de mira, en el sentido de que sea algo en que obligue a la autoridad a sentarse a conversar y no solamente con la protesta que hay en la calle, y con eso no es que desmerezca ni deslegitime el derecho que haya a protestar por estos abusos. Pero cuando esto se quiere cambiar, hay que pasar de la protesta, hay que pasar a la acción concreta. Y la acción concreta se da en el Parlamento. Así que yo creo que ese es el camino. Yo creo que esto lo veo con buenos ojos. Creo que se está haciendo lo correcto. No sé cuál va a ser el fin, si será exitoso o no, pero creo que se está haciendo de manera correcta. Profesor, hoy día nosotros hemos vuelto a buscar un acercamiento con el gobierno de turno. Le hemos pedido a través de la ley del LOI a la ministra por segunda vez una reunión. La primera vez no lo respondieron. Hoy día le hemos vuelto a pedir una reunión porque creemos que también es importante conversar con el Ejecutivo para decirle, mira, nosotros hoy día volvimos a establecer esto en el Parlamento, queremos solucionar el problema de fondo, que es frenar los abusos de alguna forma. También tenemos el tema de las tarifas, que hemos dado fuertemente la pelea. ¿Es también una posibilidad de conversar con el Ejecutivo directo más allá del Parlamento? ¿Cómo lo ve usted ese camino? No, lo veo bien. Siempre es conversar, siempre el sentarse a dialogar, el poner las posturas sobre la mesa y los problemas tratarlos de esa manera, sobre todo con los responsables, en este caso con el Ejecutivo, siempre va a ser bueno, nunca va a ser malo, nunca una conversación va a estar de más, nunca va a sobrar el conversar de más. Pero no solamente conversar con el Ejecutivo, sino que también ir al Parlamento, porque el Parlamento legisla y también es una muestra de soberanía popular. Y si bien es cierto, el gobierno de turno tiene la responsabilidad de manejar, ¿no es cierto?, el país, el Parlamento también tiene su cuota de responsabilidad, que no es menor, es bastante alta. Por lo tanto, también los parlamentarios nos representan a todos nosotros y representan también este clamor popular que surge del movimiento No Más TAC. Por lo tanto, yo creo que son dos acciones que se pueden hacer perfectamente en paralelo y son absolutamente complementarias. Otra cosa, profesor, hoy día nosotros seguimos siendo, por supuesto, un movimiento social que lucha por los derechos de los ciudadanos, en este caso los usuarios de la autopista, pero también somos una ONG constituida legalmente hace un tiempo. Hoy día nosotros queremos, como le decía, hablar con el Ejecutivo, pero si el Ejecutivo nuevamente no los recibe, como ya lo hizo en otras oportunidades cuando buscamos el acercamiento a través del jefe de gabinete, a través del CEREMI, a través de la ministra misma, no lo recibe. A su consejo, ¿volvemos a las calles o seguimos en el Parlamento? ¿Qué cree usted que sería el mejor camino o lo hacemos paralelo? A ver, mira, yo la verdad es que, desde mi perspectiva académica, evidentemente que siempre está el diálogo, el conversar, pero claro, para dialogar se requieren dos, no se puede dialogar solo. Si ustedes solicitan y le piden al gobierno sentarse a la mesa a conversar, a dialogar, a discutir estos temas, y no tienen respuesta, y no hay
no hay una voluntad de diálogo, de conversar desde el Ejecutivo con ustedes, yo creo que ustedes eso de una u otra manera le está marcando el paso a seguir, ¿ya? Yo no creo ser quien, ¿no es cierto?, para poder dar consejos respecto de qué hacer, sobre todo porque yo no soy parte de esa, yo no tengo experiencia, yo a lo mejor puedo saber un poco en materia técnica de transporte por lo que he estudiado, por lo que hago, pero yo en materia de movimientos sociales, de protestas, de cosas así, la verdad es que soy una persona absolutamente sin experiencia, ni en la práctica ni teórica. Pero entiendo que cuando las personas tienen un problema y le solicitan al gobierno de turno conversar ese problema y ese gobierno de turno no quiere conversar y no se sienta a la mesa y no dialoga, bueno, de una u otra manera, ¿no es cierto?, le está indicando a esas personas que no quiere haber diálogo, y cuando no hay diálogo hay conflicto. Y el conflicto se transforma, ¿no es cierto?, en protestas que pueden ser bastante bulliciosas, bastante molestas. Por lo tanto, yo creo que eso es algo que tienen que evaluar ustedes, pero a mí lo que me dice la experiencia de ver lo que ocurre y lo que ocurre en las calles es que si el gobierno se niega, lo más probable es que va a tener una protesta y va a tener ahí una protesta en la autopista y va a tener un taco y va a tener una mala imagen, porque al final el gobierno es lo que se va ganando una mala imagen, porque estas son las instancias en las cuales el gobierno tiene que mostrar capacidad de diálogo, capacidad de gestión, frenar los conflictos sociales, buscar la solución a estos problemas y no estar, ¿no es cierto?, generando las condiciones para que haya protesta en un país que está bastante convulsionado por lo demás. Le digo esto, profesor, porque realmente creemos que este gobierno, a diferencia, nosotros hemos trabajado con el tiempo en diferentes gobiernos de derecha, en este caso un gobierno de izquierda, pero fíjese que concordamos en que el gobierno de derecha tenía más diálogo que este gobierno. Bueno, malo, lográbamos más cosas, no lográbamos cosas, pero dialogábamos muchas veces con Alfredo Moreno, muchas veces con el antiguo Ceremi de Obras Públicas, y sentimos que con este gobierno, en algún minuto conversamos, pero el gobierno en general toma estas cosas como se van a aburrir, no pesquemos, porque personalmente soy la persona que ve estos temas políticos y me he contactado y le he mandado mensaje al jefe de gabinete, la ministra, le he mandado mensaje al Ceremi, y sí, está la voluntad, sí, por supuesto vamos a conversar, pero concretamente no llegamos a conversar estos temas. Y cuando logramos en algún minuto a conversar estos temas, de la tarifa, de este artículo y todo, encontramos que vamos a estudiarlo, lo vamos a conversarlo y vamos pasando el tiempo. Ya esto le estoy hablando que nosotros nos reunimos con ellos la última vez y quedamos en esa mesa el 30 de julio de este año volver a conversar. Aún no tenemos respuesta ni del Ceremi ni de la ministra, que le volvimos a mandar una ley de lobby, y ahora estamos en el Parlamento. Entonces, cuando pasan estas cosas, que uno quiere dialogar para ver si llegamos o no llegamos a un acuerdo y sabemos una postura clara, porque creemos que este gobierno hoy día no tiene una postura clara en ciertos temas, general. No tenemos la claridad si quiere conversar o no. Por último, decir honestamente, ¿saben qué, muchachos? Hagan lo que quieran, nosotros no vamos a dialogar con respecto a la autopista. Sino que el decir, sí, por supuesto, conversemos, y pasa el tiempo y no tenemos una respuesta concreta. Y la gente dice, oye, ustedes estuvieron hace tiempo atrás en una reunión, la informaron por todo, porque nosotros con Andrés informamos por las redes sociales que estamos dialogando, que hemos avanzado y que esta es la propuesta. Pero después llega y tenemos que dar respuesta y no sabemos qué decirle a la gente. Entonces, en ese contexto, sentimos que este gobierno como que le falta el paso del diálogo real, el diálogo con miras y con claridad. En ese contexto le preguntaba, profesor, con respecto a las movilizaciones. Entendemos que hoy día no son, claro, la gente realmente dice, claro, ahora no se movilizan. Antes, cuando estaba el gobierno de derecha, se movilizaban. Pero habían distintos contextos. Hoy día el país está pasando por una crisis de seguridad, está pasando por cosas quizás en estricto rigor bastante complicadas, y estas cosas creemos que podrían tener solución si el Ejecutivo tuviera la voluntad de solucionarlo. A eso le apuntaba yo con volver a una posible manifestación o seguir en el Parlamento, porque acabamos de tener que hacer un trabajo en el Parlamento. Ya hicimos el primer paso con su presentación, con la de Andrés, pero esto no queda acá. Ahora en la próxima comisión debería estar la ministra citada
y nosotros vamos a tener que hacer gestiones para estar en esa comisión. Ojalá nuevamente estar ahí para preguntarle algo a la ministra, para preguntarle algo al director de tránsito, o estar presente, porque si nosotros no estamos en las comisiones presentes, es como que ya hicimos la pega y que el Ejecutivo ahora o el Parlamento haga solo el trabajo. Uno está ahí, el que conocemos estos sistemas, profesor, uno está ahí y le está chateando al diputado X, oiga, diputado, pregúntele a la ministra esto, oiga, diputado, haga esta pregunta, porque los diputados funcionan así, pues hay que estar mandando mensajitos por interno para decirle, ¿sabe qué, diputado? Pregúntele a la ministra cómo va a solucionar las primeras tarifas, por ejemplo. Yo sabemos que ellos hacen la pega, pero hay que estarlo presionando, ¿me entiendes? Claro. Sí, de todas maneras, yo creo, bueno, que este gobierno en particular no es un gobierno que goce de una amplia aprobación, por lo menos eso es lo que dicen las encuestas. Se denota que dentro de la ciudadanía, con razón o sin razón, eso son harina de otra costal, pero la verdad es que no hay una buena imagen ni percepción del gobierno de manera mayoritaria en la ciudadanía. Y creo que justamente estas son las cosas que van marcando esa impronta, esa estampa que va dejando el gobierno. Porque yo, en mi opinión personal, yo creo que en un tema como este, que es un tema social, que es un tema que es de una controversia social, que ha sido parte de protestas sociales, yo creo que este y cualquier gobierno debiera tener una postura, y una postura clara, ¿ya? Debería tener una postura clara, ¿no es cierto? Que podría ser a favor, en contra de uno, o sea, aquí es una postura, yo no estoy diciendo que tiene que estar de un lado de la vereda, pero que debiera decir de este lado esto. Y la verdad es que, tal como usted dice, a mí me ha tocado estar en hartas reuniones con gente de este gobierno, y la verdad es que si usted me pregunta a mí, después de haber participado con Ceremi, con subsecretario, con la ministra, de haber escuchado muchas opiniones y de haber gastado mucho tiempo en esas reuniones, en mi calidad de poder establecer verdades técnicas, ¿cierto? No sé cuál es la postura del gobierno. No sé. Yo no me atrevería a decir ni que está ni a favor del 114 ni en contra del 114. La verdad que encuentro que el gobierno tiene una postura súper ambigua, ya en ese sentido. Es una postura que no denota ni un sí ni un no, ya, porque abiertamente no lo dice. Y yo creo que eso es malo. Eso perjudica, eso daña más que tener una postura. Cuando usted tiene una postura, va a tener evidentemente personas que están a favor y en contra. Pero cuando usted no tiene una postura, la verdad es que no deja contento a nadie, o a todos los deja, ¿no es cierto?, con gusto a poco. Y yo creo que aquí el gobierno, yo creo que ese es un pecado que comete, es un error. Y es un error torpe, porque es un error no forzado. Es un error que denota falta de liderazgo, falta de poder leer la realidad social. Yo soy ingeniero, yo no soy político, yo no soy sociólogo, no soy yo no provengo ni camino por la vereda de las ciencias sociales, pero tengo sentido común y entiendo que para dirigir un país uno tiene que tener distintas sensibilidades, y cuando ve que hay un conflicto, ese conflicto, si yo soy autoridad, tengo que hacerme cargo, y tengo que hacerme cargo para bien o para mal, con lo que ello conlleve. Las autoridades, yo creo que no están, los gobiernos no están para quedar bien con Dios y con el diablo. Yo creo que tienen que tomar postura. Y aquí hace falta esa postura. A mí yo no lo sé. Yo no sé. Yo por eso le digo que cuando el subsecretario Daza dice, no, pero si eso no tiene sentido, la verdad es que yo estoy seguro que si hablamos sinceramente, no hay un motivo por el cual por el cual decir no es que nosotros no estamos a favor. La verdad es que no están a favor de 114, pero a lo mejor sienten que no pueden, y como no pueden porque le faltan votos, no quieren meterse en ese lío. No sé. Yo creo que así como uno en el gobierno ve que hay una decisión, por ejemplo, en el tema de pensiones, y el gobierno se la juega con un proyecto de ley. Y dice, nosotros nos gustaría que la reforma de pensiones fuera en esta línea, y con estos parámetros, y sobre esto negociemos, es lo correcto, pues. Todos saben lo que quiere el gobierno. Usted podrá estar de acuerdo, desacuerdo, que está bien, que está mal, que
que lo que plantea en reforma de pensiones, pero todos sabemos cuál es la reforma que quiere el gobierno. De ahí en adelante el gobierno tendrá que transar, ¿no es cierto?, con las distintas facciones políticas que componen el Parlamento para ver cuánto de lo que ellos plantean es factible sacar en términos de votos y cuánto no, y cómo tendría que modificarse ese proyecto. La pregunta es, en esta materia, ¿cuál es la postura del gobierno? ¿Cuál es la postura? No hay postura. No hay postura. Y eso es un error. Yo creo que aquí el gobierno comete un error. O sea, claramente, profesor, nosotros también concordamos con lo que usted dice. Aquí este gobierno no tiene una postura clara con respecto al 114 y a las autopistas, porque nunca ha dicho, no, ¿saben qué, muchachos? No conversemos de esto porque nosotros no vamos a tocar las autopistas. Siempre el discurso ha sido, oye, conversemos, vamos a conversar con las concesionarias, vamos a buscar los mecanismos, como dijo Coco Legrand en algún minuto, vamos a buscar los mecanismos, pero nunca ha sido concreto, ni para bien ni para mal. Esa es la realidad. Hoy día nosotros cuando la gente nos pregunta, oye, ¿qué piensa el gobierno? Lamentablemente tenemos que decir, ¿sabes qué? Tenemos un gobierno que no sabe si es norte o es sur en ciertos temas con respecto a la autopista, porque nunca han sido claros y han dicho, oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, los diputados ese día, la mayoría de los que estaban ahí, o casi todos, no hubo ninguno que dijera, no, están equivocados ustedes. Nosotros están claro, había una postura. Había una postura clara, ¿cierto? De hecho, el presidente, claro, ese entonces me Mellado, él dice, hoy día aquí claramente hay un abuso, claramente hay un artículo que está... Hay una opinión, claro. Y este gobierno... Hay una opinión. Claro, yo recuerdo perfectamente cuando ustedes me invitaron en pleno estallido social, cuando estábamos en pleno estallido, cuando esta cosa estaba álgida, y estaba al rojo vivo el tema del estallido social. Nosotros fuimos a reunión, en ese momento era el ministro de Obras Públicas, era Alfredo Moreno, sí, era el ministro Moreno. Y cuando nos sentamos a conversar con él largamente, porque fueron muchas horas de reunión, a mí me quedaba súper clara cuál era la postura del gobierno. Y la postura era que todo esto estaba bien. Yo no podía no compartirla. Podía no compartirla, pero había una postura, y la postura que nos decía el gobierno, el ministro Moreno a nombre del gobierno del expresidente Sebastián Piñera, es decir, nosotros creemos que esto está bien, y el 114 está bien, y los cobros están bien, y todo está bien, y todo está absolutamente bien, es justo, racional, y debe ser así. Y esa es la postura, pero uno sabía con lo que estaba hablando. Estaba hablando con una persona que pensaba que lo que se estaba discutiendo, lo que se estaba reclamando, era un exabrupto, era una tontera. Y esa era. Hoy día eso no es así. Porque yo no le insisto, no le sabría decir. Y eso es un problema. Eso se transforma en un problema más. Porque cuando uno tiene un interlocutor que no tiene idea de lo que piensa, ¿ya? No sabe cuál es su postura, se hace más difícil el diálogo, se hace más difícil avanzar. Es como hablar con una persona que dice, mira, la verdad es que podría ser, pero no podría ser, va a depender, no sé, pues mañana si sale el sol, si hace calor, si los perros ladran fuerte o ladran despacio, a lo mejor cambio de opinión. Claro, entonces, yo creo que aquí el gobierno comete un error. Y hay yo sinceramente creo que el gobierno comete un error. Hay otra cosa importante, profesor, que lo hemos dado cuenta con estas reuniones, que el gobierno, cuando conversamos, digamos de alguna forma seriamente con ellos, puso al Ceremi como ente válido para conversar con nosotros, pero después nosotros nos dimos cuenta de que el Ceremi depende mucho del director de concesiones, por ejemplo, Juan Manuel Sánchez, porque como que no tiene injerencia como Ceremi en ciertos temas. O sea, si nosotros queríamos conversar de la tarifa, de un cobro, que no subieran y que eran 1, 2, 3 cobros al mismo tiempo, lo tenía que ver concesiones, el director de concesiones. Y el director de concesiones tiene una posición errónea, a nuestro juicio, y muy diferente al Ceremi, que es la persona que representa al gobierno. Entonces uno dice, conversamos con el Ceremi, pero el Ceremi dice, ya, pero yo tengo que conversar con el director de concesiones. O sea, mejor, ¿por qué no sentamos, lo dijimos en una oportunidad, una mesa multisectorial, donde esté concesiones, donde esté la Seremía, donde esté el jefe de gabinete, y donde esté, no sé, Hacienda, por ejemplo, que a lo mejor tiene algo que ver con temas de recursos,
y todo el tema. Pero una mesa sectorial donde conversemos todo el mismo tema y por supuesto las concesiones. En algún minuto nosotros dijimos, oye, ¿por qué no sientan las concesiones en estas conversaciones? Lo hacen paralelo, o sea, el gobierno por un lado conversa con la concesión X, por otro lado el director de tránsito, o sea, el director de concesiones conversa con la concesión X y finalmente nosotros que estamos tratando de levantar esto somos los menos informados y los que menos los toman en cuenta. Yo creo personalmente, y lo he dicho en algunas reuniones, que debería haber una mesa multisectorial con todos los protagonistas y los verlos a las caras y decir, ¿saben qué, chiquillos? Las concesiones, si saben qué, ustedes a mí no me van a tocar porque yo tengo contrato. Y la otra parte decir, ¿saben qué, muchachos? De verdad, nosotros no podemos hacer nada porque hay unos contratos. Y nosotros diríamos, bueno, nosotros vamos a hacer tal cosa y veremos si resulta o no. Pero hoy día este gobierno creemos que está tan perdido en temas puntuales como el tema de la autopista, como el tema de, no sé, el impuesto específico y otros temas revelantes para los ciudadanos que andamos trabajando todos los días, que difícilmente vemos un camino de solución, a menos que haya una voluntad política de solucionar un problema. Y hoy día en adelante creemos que en la época, ¿sabe por qué? Porque vienen elecciones y porque el próximo año van a venir las elecciones de los diputados y nosotros tenemos un ámbito transversal de un gran experto que podríamos ocupar para presionar a estos señores y decirles, ¿sabe qué? Nosotros nos da lo mismo si es de derecha o de izquierda, pero usted, señor diputado X, no está ayudando a solucionar el problema, usted, señor ministro o señor gobierno, no está haciendo nada para solucionar el problema. Creo que por ahí también tendríamos un camino hacia lo que buscamos. Sí, de todas maneras, son parte de la estrategia política y por supuesto que cuando hay elecciones de cualquier tipo, es una ventana que se abre como para ser más escuchado. Eso está absolutamente claro. Y la verdad es que creo que compartimos la visión de que este es un gobierno que está extraviado. Más allá de que uno pueda tener afinidad o no pueda tener afinidad política con el gobierno del presidente Boric, ¿ya? En este tema, el gobierno ha sido súper errático. Yo considero que ha sido errático, que no ha tenido el impronta que uno esperaría que tuviera. Y lo que más me llama la atención, que al día de hoy no sé cuál es la postura del gobierno. Porque tal como dice usted, o sea, yo podría entender perfectamente, sobre todo desde mi perspectiva técnica, que es la que me corresponde y la que intento representar. Si a mí viene una autoridad, un seremi, un subsecretario, o alguien similar y me dice, mire, la verdad es que nosotros creemos que las tarifas y que este sistema es un sistema injusto, es abusivo y muchas de las cosas que ustedes dicen tienen toda la razón, pero hay contratos firmados y esos contratos no se pueden desarmar y no depende de nosotros y no podemos, no es porque no queramos, es precisamente porque no podemos. Yo eso lo puedo entender. Porque me está diciendo qué es lo que piensa y me está diciendo qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer, más allá de lo que quiera hacer. Pero tampoco hay eso. Entonces, de verdad que yo considero que ha sido errático y efectivamente falta aquí a lo mejor que se pudieran sentar más personas a conversar, pero la verdad es que no sé hasta dónde se podrá avanzar. Ojalá que el gobierno pudiese tener una postura distinta. Dice, profesor, que en un momento este gobierno dijo, ¿saben cuánto les costó al gobierno del expresidente Piñera cuando negoció el 3,5 y la ley 21.203 y el 80% y todo esto? Dijo, al final, usted lo explicó muy bien la otra vez, al final de esta concesión, estos tipos van a seguir ganando plata porque negociaron esa parte. Eso nosotros en general lo podemos entender que a lo mejor no es bueno, por decirlo de alguna forma, porque vamos a seguir regalándole plata a los privados. Pero el común, ese tipo que trabaja en el aeropuerto, ese que paga entre 300, 400 y 500 mil pesos, que ustedes no crean, señores, por pura Costanera Norte, más las autopistas laterales, la otra, el que trabaja 100%, el que se levanta a las 4:30, a las 5 de la mañana y tiene que pagar un montón de plata en la autopista y no sabe cómo miércoles pagarla. ¿Creen a ustedes que les importará que estos contratos se extiendan un poco más? Que estos contratos que estaban a 20 años les digan después a 25 y le suban 5 años si le bajaran el TAC? No sé su opinión, profesor, pero yo creo que mucha gente diríamos, a mí me da lo mismo que me extiendan 5 años más, pero que me bajen el TAC porque no lo puedo pagar.
¿Usted cree que sería viable que el día de mañana el gobierno pudiera negociar una cosa así o lo encuentra improbable? Yo creo que es viable. Mire, sí, yo creo que la autopista funciona como cualquier empresa. Y las empresas lo que quieren es ganar dinero, ¿ya? Y si ve que el panorama se pone medio complicado como el que está hoy en día por el tema social, ya hay una forma de no perder dinero, o sea, ganar lo que está presupuestado ganar, pero descomprimiendo, yo creo que ellas también dirían, no es tan mala la idea. Entonces, si ellas van a ganar 10 en 5 años, y nosotros decimos, mira, pero es que no van a ser 10 en 5 años, a lo mejor van a ser 12 en 15, y a lo mejor dicen, la verdad es que no estamos perdiendo dinero, sino que estamos ganando lo que pensábamos ganar y quizá un poquito más, pero lo vamos a ganar más parcelado, ¿no es cierto? Yo creo que estarían abiertos. Yo creo que lo que nunca van a estar abiertas las concesiones, ni ninguna empresa, es a que lo que yo tengo contratado y pactado ganar, me digan que ahora no lo voy a ganar. Si yo tengo un contrato que dice que voy a ganar 10, yo difícilmente voy a decir, no, si estoy dispuesto a ganar 7 nomás. No, eso es muy difícil. Por lo tanto, esas son las cosas que el gobierno debiera abordar, ¿ya? Yo creo que para muchas personas, entre las cuales yo me posiciono, yo no espero de ni de ningún gobierno en particular que solucione todos los problemas que hay, porque sé que eso es imposible. Eso es algo que no se va a lograr, ¿ya? Pero sí lo que me gustaría ver de este y de todos los gobiernos es que hubo una voluntad de hacer lo posible por solucionarlo. Y se intentó, se buscó el poder descomprimir una situación, solucionarla, o mejorarla, o suavizarla, matizarla. Y eso es lo que yo veo que aquí hace falta. Por lo tanto, profesor, este es un llamado al gobierno a que enmiende esta forma de llevar este problema. Profesor, para finalizar, hoy día nosotros estimamos que un 60% de la gente no está pagando las autopistas, por lo que sea, porque no puede, porque no quiere, pongámosle el nombre que usted quiera, pero no está pagando la autopista y está ocupando el servicio. Por eso es que ellos apelan a este cobro, digamos, del 114. También le hemos dicho a las concesionarias y al ente válido, que es el ministro o la Seremía de Obras Públicas, que le diga, señores, la gente no está pagando. Si ustedes no hacen un gesto potente de condonar el 80% de las boletas para que yo, el usuario, vuelva al sistema y pueda volver al sistema y pueda pagarle mes a mes más el convenio que adquiriría rebajándome el 80% de las boletas, es muy difícil que la gente vuelva. Si yo debo 20 millones de pesos, no puedo pagar 20 millones de pesos. Si a mí me rebajaran el 80%, esos 2 millones yo los podría pactar, podría pagar los 2 millones de pesos, yo vuelvo al sistema y empiezo a pagar mis boletas y la cuota correspondiente. Sería una alternativa para que la gente volviera a pagar, porque finalmente va a pasar, creemos nosotros, que llegará un momento que usted o cualquier usuario no va a pagar la autopista porque no puede y no va a pagar el sistema. ¿Y qué van a hacer? ¿El Estado los va a meter a todos presos? ¿El privado va a demandar a todos los chilenos? ¿Va a poner, no sé, barreras en las esquinas para que usted no se meta a la autopista el que no pagó? ¿Qué pueden hacer? Entonces, nuestra visión es que la autopista o las autopistas lo hagan. Por ejemplo, hay algunas autopistas como Autopista Central que ha tomado estas medidas. Por decirle, en la Autopista Central existe un modelo que se llama cliente frecuente. Todo el que paga más de 100, 150, 200 mil pesos mensuales paga 99.500 pesos en la autopista como tal. Claro, pone un valor tope. Nosotros le hemos yo creo que esas son las medidas. Sí, denle más, profe. Claro, que esas son las medidas que debieran ser planteadas de manera pública por el gobierno. Decir que en función de se ha buscado y se busca una solución, ya una solución que sea viable, que sin dañar ni lesionar los intereses de empresas privadas, porque no es función del Estado tener una postura como esa. Busque una solución también que permita la viabilidad financiera y las ganancias que los contratos
ameritan, pero también eso congeniarlo con la realidad socioeconómica del país. Y eso se plantea públicamente, se hace un emplazamiento, se hace una oferta y de ahí nos ponemos a dialogar, pero sobre la base de lo que el gobierno plantea y quiere. Hoy día no hay nada de eso. O sea, ¿eso podría ser viable? Sí, podría ser viable. No digo que sea exitoso, pero es una alternativa que se podría barajar encima de la mesa. El problema es que hoy día no hay ninguna alternativa arriba de la mesa. Porque quien tiene que plantear esas alternativas es el gobierno. El mismo Estado que nos metió a todos los habitantes de Santiago en este zapato chino que se llaman autopista urbana, debiera ser el mismo Estado el que trate de sacarnos de este zapato chino, o hacer que este zapato chino crezca un poquito y que no nos aprieta tanto los dedos. Pero no lo hace. Por eso cuando yo veo la autoridad, y ese día cuando fuimos a la Cámara de Diputados, y yo escuché cuando el subsecretario de ASA dijo, no tiene ningún sentido. Claro, eso lo hizo una autoridad sobre la base de un problema que le importa poco. ¿Ya? Eso denota desprecio por el problema, algo que no le importa. ¿Ya? Por lo menos eso fue lo que yo percibí, y lo percibí como ciudadano. Una autoridad indolente, una autoridad absolutamente indolente, un funcionario súper tecnocratizado, que hace su trabajo, ¿no es cierto?, mecánicamente, y que no entiende que él está representando a personas que tienen un problema. Entonces debiera tener un poquito más de empatía, un poquito más de feeling. ¿Ya? Yo no creo que las palabras del subsecretario Daza, no, eso es imposible. No, yo no lo creo así. Yo creo que sí es posible. Yo creo que lo que pasa es que él tiene una visión muy tecnocratizada y muy sesgada de lo que significa este problema, y no ve la profundidad que tiene. Así que eso es lo que le podría decir. Profesor, agradecerle su tiempo. Entendemos que a camino a su casa y lo estacionamos ahí para poder conversar. Siempre la disposición que usted ha tenido a esta organización y a otras organizaciones, porque hemos conversado también el tema del transporte y otras cosas que los tomamos. Muchas gracias por estar nuevamente acá y apoyándolos a nosotros como ONG en representación de miles de usuarios de la autopista. Ok, listo, Manuel, para cuando ustedes quieran. Un fuerte abrazo a todas y todos. Muchas gracias por todo. Gracias, profesor. Buenas noches. Bueno, ahí estuvimos con el profesor Álvaro Miranda de la UTEM, el cual nos estuvo contando su visión profesional y académica de esto que nosotros seguimos trabajando y seguimos peleando para mejorar las autopistas. Solo aclararle dos cosas: nosotros no estamos en contra de las concesionarias ni las autopistas, queremos pagar un precio justo y una tarifa acorde al servicio. Los vemos el próximo martes con otro tema y con otro invitado. Buenas noches. Policías y ladrones, ya no sé ni cuál es cuál. Solo sé que aquí las cosas cada vez están más mal. Policías y ladrones, ya no sé ni cuál es cuál. Solo sé que aquí las cosas cada vez están mal.